damos la gloria, le damos la honra porque tú la mereces toda, Señor. Aquí estamos, Señor, buscando de tu palabra, buscando un nuevo desafío. Padre, buscando de tu voluntad, Señor, para los planes que tienes para con nosotros, Dios. Buscando tu propósito, buscando de ti, Señor, que eres el dador de vida, Dios. El cumplidor de promesas eres tú, Señor. El que guarda su pacto, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, buscándote a ti, Dios. Aquel, Señor, que envía su palabra y no vuelve a él vacía, Dios. Tú nos has dicho que si conocemos tu verdad, esta nos hará libres, Dios. Y que estamos, Señor, para que nos liberes, para que liberes nuestros pensamientos, nuestra mente, Dios. Quita todo esquema mental, Señor, que impide, Señor, que nosotros podamos caminar hacia tu propósito, Señor, hacia tu voluntad, Dios, la cual es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, mis amados. Pueden tomar asiento, sentarse cómodamente. Recuerden que nosotros estamos en una serie. Faltan 3 capítulos. Esta serie está titulada Creados para soñar. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre las dificultades. Entramos a la fase de las dificultades. En Juan, capítulo 16, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Miren, cada prueba es un maestro. Cada tormenta en la que tú pasas es una escuela. Cada experiencia es un aprendizaje y cada dificultad está allí para que nosotros podamos ser desarrollados en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Ya hemos visto varias fases, son 6 fases que esta serie nos está presentando. Así que la primera fase que vimos es que Dios nos da ¿qué? Un sueño. El Señor nos da un sueño, muestra su propósito para con nosotros y Él te dice qué es lo que quiere hacer con tu vida. ¿Ya? Él te da un sueño, Él pone un anhelo en tu corazón, una visión. Recuerden que la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer con su perfecta voluntad. La segunda fase es la fase de las decisiones. Y ahorita tú decides encaminarte al propósito, al sueño o el anhelo que Dios puso en tu corazón. Y tienes que tomar una decisión. Tú decides cumplir ese propósito. Tú tomas los pasos que necesitas para encaminarte al propósito que Dios tiene para contigo. Así que esa es la fase de la decisión. La tercera fase, y es inevitable, y es la fase de la demora. Porque tú te encaminas, empiezas a caminar en el sueño de Dios para tu vida, pero se demora. Es que pasan días, pasan meses, pasan años, y el sueño, ¿ya? La demora. ¿Qué le pasó a Abraham? Dios le dio un sueño: mira, te voy a ser papá, te voy a dar un hijo. Dios se demoró, cometieron errores, imprudencia, porque estaba en esa fase de la demora, hasta que Dios cumplió su propósito de
Ya después de 30 años de espera, ellos les nace el hijo que Dios les había prometido, la fase de la demora. Y hoy, justo cuando tú menos te lo pensabas, no esperabas esto, llega esta fase. ¿Y esta fase de qué? De la dificultad. ¿Ya? Y ahí te encuentras en esa fase, la dificultad. Se levantan problemas que tú no esperabas, situaciones complicadas, echas del trabajo, se te desaparece la plata, o sea, empiezan a ocurrir una cantidad de situaciones en tu vida que tú no esperabas, un poco de problemas se presentan, la fase de la dificultad. Y Jesús, mi querido hermano, nos avisó de que esas cosas iban a suceder. Nos dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así que las pruebas son parte de la vida, los problemas son parte de la vida. Este mundo está lleno de problemas y no hay ninguna persona en este mundo que las pueda evitar. ¿Ya? Ellos en cualquier momento se presentan, llegan a tu vida. Y la pregunta no es si vas a tener pruebas en esta vida que Dios te ha dado o en el camino que Dios está trazando para ti, sino en cómo vas a responder ante las dificultades que la vida te presenta. ¿Cómo vas a responder a cada una de ellas? Y tu respuesta es lo que va a revelar realmente la madurez que tienes en Dios. Tu respuesta. Porque la forma en cómo tú respondes, eso reflejará cuán maduro estás. Así que pocas personas han enfrentado dificultades como las que enfrentó muchos hombres de la palabra, muchos hombres de la Biblia. Muchos no han tenido las pruebas como las que sufrió José. Muchos no han tenido esas pruebas como las que sufrió Job. Aún mucha gente no ha pasado por situaciones como las que pasó el apóstol Pablo. Y yo quiero que nos enfoquemos en la vida del apóstol Pablo, en esa parte, en esta fase de la vida del apóstol Pablo. Porque pocas personas han enfrentado las dificultades que el apóstol Pablo pasó. Él atravesó por muchas dificultades inimaginables. Y si tú te pones a decir la mitad, el frate anunciaba y para muchos ministerios eso no sería un modelo de éxito. Porque muchos ministerios piensan que el éxito tiene que ver con que no hay problemas, no hay situaciones complicadas, no vas a pasar por tristeza, nunca vas a llorar, todo te va a ir bien. Eso es el sinónimo de éxito para muchos ministerios, pero realmente no es así. Y quiero que miremos qué es lo que dijo el apóstol Pablo de las diversas pruebas que pasó y las menciona y hace mención de ellas. Ahí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 28, él hace mención de estas pruebas en las cuales pasó. Mira lo que dice la palabra, lo que dice él. Son siervos de Cristo, sé que soy un poco loco, pero yo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Dice, he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. O sea, que no puedo atacar. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares.
y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y a pesar de todos los problemas que tenía el apóstol Pablo, a pesar de todas esas pruebas que él había pasado, él las superó. Él avanzó al sueño que Dios tenía para él. Él tuvo una perspectiva mucho más amplia porque él tenía el propósito de Dios claro para su vida. Y Pablo, mis queridos hermanos, también escribe en esa misma carta. Él dice que es por esto que nunca nos damos por vencidos. Mira todas las pruebas que él pasó. Y él dice, y no nos damos por vencidos. Compara. Y aunque nuestro cuerpo está muriéndose, aunque nos estamos desgastando, nuestro espíritu se va renovando cada día. Así que no nos vamos a dar por vencidos. No importa las pruebas que pasemos, no me voy a dejar por vencido. Y 2 capítulos después, él dice esto también. En todo lo que hacemos, demostremos que somos verdaderos ministros de Dios. Y dice, con paciencia soportamos ¿qué? Dificultades y privaciones y calamidades de ¿qué? De toda índole. ¿Tremendo eso? Y eso es lo que se le llama ¿qué? Resiliencia. Paciencia en medio de la tribulación, de la calamidad, de las dificultades, esperando que el propósito y el sueño de Dios se cumpla sobre su vida. Miren, en Hechos capítulo 27, y vamos a estar ahí la mayor parte, se describe una de las mayores dificultades que el apóstol Pablo pudo haber pasado. Y Pablo, sabiendo que Dios dijo que iba a ir a Roma, y él como prisionero es llevado en un barco por todo el Mediterráneo al destino de ir a Roma. Y en una ocasión ellos estaban en un lugar, estaban impacientes porque necesitaban salir, y el capitán se impacientó mucho y decidió salir de cualquier forma. ¿Ya? Y Pablo les estaba diciendo, hey, no salgamos, Dios me mostró que viene una tormenta, viene un huracán, no vayamos. Pero la impaciencia fue tal de que no le hicieron caso y se fueron. Y ellos salieron rumbo a la catástrofe, ¿ya? Porque no le creyeron a Pablo. Así que cuando ellos deciden zarpar, la tribulación cometió 3 errores comunes que nosotros muchas veces cometemos cuando los problemas tocan a nuestra puerta o llegan a nuestra vida. ¿Ya? Y el primero fue que ellos prestaron mucha atención a los malos consejos. Prestaron mucha atención, pero a los malos consejos. Mira lo que dice la palabra ahí en Hechos 27:11. Dice, el versículo. Pero en Hechos capítulo 27, versículo 11, dice que el oficial que estaba a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y el dueño del barco que a Pablo, que tenía la revelación de que venía una tormenta sobre ellos. Mis hermanos,
yo les había dicho que no deberían salir. No salgan, viene una tormenta. Y ellos decidieron hacerlo porque se pusieron a escuchar expertos, el capitán. No. Así que en este mundo, mis queridos hermanos, hay mucha gente que sabe. Hay muchos expertos. Pero si Dios a ti te dijo algo y los expertos dicen otra cosa, hermano, vale más lo que dice Dios que lo que digan muchos expertos. Y si los expertos están contradiciendo la palabra de Dios, no hagas caso a los expertos, hazle caso a la palabra del Señor. Y eso es lo que hay que hacer. Y el error de la tripulación fue que ellos escucharon los malos consejos. Escucharon a los supuestos que sabían, pero no escucharon lo que realmente Dios quería decir. Y si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Y no importa cuántos se levantan diciendo, no lo hagas así, no hagas eso, renuncia, desiste. No, si Dios te lo dijo, avanza. Avanza. Y hay una expresión, una frase que es muy común en la mente de toda la gente, de todas las personas. Es que todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace, yo también lo tengo que hacer. Si la palabra también me ha mostrado a través de la historia de la Biblia de que la mayoría también se equivoca. Y la mayoría se equivoca. Nos pasó hace un año fue una votación. Y la gente se equivoca con cada político que elige. La mayoría se equivoca siempre. Y todo gobernador que colocamos ahí termina siendo criticado, siendo señalado, decepciones. Me dice, pero es que la mayoría, y hay expresiones que la gente dice que es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque la mayoría dice algo, es lo correcto, no es lo correcto. Así que el error de la tripulación fue que se puso a escuchar malos consejos. El segundo error de la tripulación fue que se puso a seguir a la multitud, a la mayoría. ¿Qué acabé de decir? ¿Qué dice? Que la mayoría de la tripulación quería que seguir. Recibieron el consejo de los expertos y la mayoría que dijo, bueno, vamos. La mayoría dijo, vamos. ¿Ya? Mi hermano, si Dios dice que no, o te dice que no vayas, o que no te metas por ese camino, esa es la única palabra que tienes que seguir, no de la mayoría. Tercer error que ellos cometieron, y fue que confiaron en las circunstancias. Y el versículo 13, de ese mismo pasaje, dice que cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaban que podían llegar a salvo. Y la tripulación pensaba que era un buen día para navegar porque, claro, estaba la brisa suave, que vamos a llegar seguro. Pero las circunstancias no siempre son lo que parecen. En estos días yo dije, el día está bueno para ir a playa. Me fui para la playa y cuando piso esa arena, todo se nubló. Todo se nubló. Y asopló una brisa fuerte que tenía más bañado en la arena que realmente de disfrutar la playa. Se picó el mar enseguida. Y a veces nosotros no podemos dejar llevar de las circunstancias. ¿Ya? Nosotros no podemos abrir todas las puertas que veamos. Deberíamos aprovechar cada oportunidad que surja, pero nosotros no vamos a poder abrir todas las puertas. Y no deberíamos aceptar ofertas de trabajo que aparentemente parecen buenas, pero uno no sabe qué se puede estar comiendo debajo de todo eso. Así que antes de cada oportunidad tienes que preguntarte, ¿será que esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será que Dios quiere que yo me involucre en esto? Y yo no sé si alguna vez tú has estado en un naufragio de tu vida. De pronto has experimentado un naufragio emocional. Él dice que no. De pronto has sufrido algún naufragio en tu finanzas.
deberías hacer para enfrentar esos naufragios? Hechos 27, ahí vamos a aprender 3 cosas que nosotros debemos hacer cuando se nos presentan las dificultades. Y de eso se trata este tema de hoy. Y primero lo que tenemos que hacer Es determinar la razón. Y te tienes que preguntar, ¿qué causó este problema? ¿Qué causó que esta dificultad llegara? ¿qué pasó? Y solo 4 cosas en este mundo provocan que las dificultades lleguen a nuestra vida. 4 cosas. La primera, nosotros. Nosotros somos consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Lo que tú eres hoy es lo que las decisiones te llevaron. ¿Ya? Eso es lo que tú eres. Y muchos de los problemas que nosotros tenemos, las dificultades de nuestra vida, es porque nosotros fuimos los que las provocamos. Así que nosotros, mis queridos hermanos, somos como la principal causa de las pruebas que tenemos en nuestra vida. Y sé que para mucha gente es difícil admitir esto, porque vivimos en un mundo donde la gente tiende a victimizarse mucho. Y la segunda causa es porque también hay personas que son complicadas, hay personas que son difíciles. Y causa de las pruebas y las dificultades que tú tienes en tu vida es porque otros la causaron. Otros te metieron en líos, otros te metieron en problemas. La tercera causa es el diablo. El diablo te tiene en la mano. Mira, vi una frase ignorante en Facebook. El diablo también bendice, pero no bendice a nadie. Hasta donde yo sé, el diablo no bendice a nadie. La Biblia lo tilda como asesino, mentiroso, murmurador. ¿Y qué va a bendecir? No bendice a nadie. ¿Ya? Ay, que el diablo también bendice. No, date cuenta. Exacto, eso solo vino para matar, robar y destruir. ¿Qué te va a bendecir a ti? Si él se presenta ante Dios y es para, mira, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Mira, el diablo está rogando para zarandearte. Está orando a Dios para zarandear tu vida. Pero yo he rogado al Padre para que no te toque. El diablo le tiene la mano, así que cuando tú dices, el diablo bendice, si muchos de los problemas que tú tienes en tu vida también fueron ocasionados por él. Y la cuarta causa, y aún difícil de creer para mucha gente, Dios también causa muchas de las dificultades que tenemos en nuestra vida. Dios también permite que los problemas lleguen a nuestra vida para Él poder obtener nuestra atención, para poder trabajar en nuestro carácter y desarrollarnos para el propósito que tiene para nosotros. Y el tipo de problema más difícil de enfrentar es cuando tú eres víctima inocente. Eso es terrible. Cuando tú no tuviste nada que ver en el asunto y te quedaste involucrado. ¿Ya? Y tú no eres responsable de todo un naufragio de tu vida, pero a veces solo estás en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta. Pero uno de los compañeros con total sí, el domingo que atentaron contra la vida de Concho, él fue uno de los que lo llevó. Y 2 horas después de que él lo llevó, la fiscalía llegó a su casa, le pusieron esposa y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque encontraron las huellas de él en el cuerpo del muerto. Y lo estaban implicando, imagínense. Él tuvo que decir lo que pasó, los testigos para que. ¿Ya? O sea, tú eres el responsable de todo lo malo que pasa. ¿Ya? Pero a veces estás en el lugar incorrecto, con personas incorrectas, y te pasa lo que te pasa porque estuviste a donde no tenías que estar metido. Y Pablo, mi querido hermano, era un prisionero cuando iba a estar en este barco. Y él no tenía ninguna elección, pero él tuvo que sufrir el naufragio de las malas decisiones de otros. Él sufrió el naufragio de las malas decisiones de otras personas. Y cuando estás pasando por un momento difícil,
La palabra dice en el Salmo 73, dice el salmista: traté de entender por qué los malvados prosperan. ¿Por qué tarea tan difícil? ¿Pero qué tarea tan difícil? Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Cuando tú adoras a Dios, te inclinas ante su presencia, llega claridad a tu vida. Y eso te abre los ojos para que tú puedas ver las cosas como Dios las ve y para que puedas ver el panorama del asunto. ¿Ya? Y por eso lo primero es que tú tienes que determinar la razón de por qué te llegan esta clase de pruebas, esta clase de dificultades. Hey, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué? Muéstrame por qué me está sucediendo esto. ¿Qué causó este problema? ¿Fui yo, Señor? ¿Fueron otras personas? ¿Es una prueba que tú estás trayendo a mi vida? ¿Fue el diablo? Pídele al Señor que te muestre por qué estás pasando por esa dificultad. Segundo, Determina el resultado. primero tienes que determinar la razón. Preguntarte qué causó esta prueba en mi vida. Y segundo, determinar el resultado. Y lo que te tienes que preguntar en este punto es: ¿qué quiere Dios que yo aprenda En medio de esta dificultad que estoy pasando. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo en esta situación que estoy pasando? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice que también nos alegramos al enfrentar ¿qué? Pruebas y dificultades. Porque sabemos que estas nos ayudan ¿a qué? A desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de ¿qué? De salvación. Y Dios quiere utilizar la prueba para enseñarte algo. Quiere que desarrolle el carácter mediante la crisis, mediante los problemas difíciles. Y el problema es que muchos de nosotros, lastimosamente, aprendemos lento en la escuela de Dios. No todos aprenden de la misma manera, unos aprenden más rápido, otros aprenden suave y otros son lentos para aprender. ¿Ya? Y generalmente no entendemos la lección la primera vez, sino que pasamos por la prueba, después pasa un año y pasamos por la misma prueba y pasamos por la misma prueba más adelante, hasta que tú después de pasar 5 veces por la misma prueba es que entiendes. Eso es como el colegio. Mira que hay docentes, la hermana Patricia, el señor Rodrigo, ellos son docentes. Ellos saben que si un alumno pierde el año, hay que repetirlo. Y si lo pierde por segunda vez, hay que repetirlo. ¿Hasta qué? Hasta que Lo saque adelante, hasta que aprendió. Y es así. Y el problema es que muchos de nosotros, hay gente que es lenta para aprender. No entiende la lección a la primera. Pero Dios nos permite experimentar siempre las mismas dificultades una y otra vez hasta que. Y lo hace porque Él está interesado. Ustedes me han escuchar esa frase mucho. Él está interesado más en nuestro carácter que en nuestra ¿qué? Comodidad. Mira, Dios está más interesado en hacerte más como Cristo que en facilitarte las cosas. Y quizás estés enfrentando una gran dificultad en este momento. Tal vez estás en un gran naufragio. Puede ser una enfermedad, puede ser miedo, puede ser un problema financiero, puede ser una relación tensionante que puede estar pasando. ¿Ya? La pregunta es: ¿qué resultado está buscando Dios en medio de esa situación? ¿Qué crees que está tratando Dios de enseñarte en esa situación? Y lo que dijo Pablo, Que las pruebas y las dificultades nos gloriamos en ellas porque estas nos ayudan a desarrollar resistencia, carácter y fortaleza. En ese versículo de Romanos capítulo 5, versículo 3 lo dice. ¿Ya? Y Dios quiere que crezca, Dios quiere que seas más como Jesucristo, que tenga su estatura, su mansedumbre, y dame a mí que soy manso y humilde.
Tercero, primero debes determinar la razón. Segundo, debes determinar el resultado. Y tercero, determina tu respuesta. ¿Cómo vas a responder? ¿Con quejadera o con alabanza? ¿Cómo vas a responder ante eso? Y la pregunta que deberías hacerte es: ¿cómo voy a responder ante mi prueba? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? ¿Me voy a quejar? ¿Me voy a esconder debajo de la cama? ¿A deprimirme? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Y mis hermanos, la vida no es justa. ¿Quién dijo que la vida no es justa? Y la gente dice: la vida no es justa. Yo dije: ¿a ti quién te prometió que la vida iba a ser justa? Eso es una realidad. La vida no es justa. Duele. Hey, la vida es experta haciéndote llorar. ¿Sí o no? La vida te hace llorar. A veces tú terminas juntado en cosas que tú no tienes ni que ver ahí. Con líos que terminas metido en líos que otros provocaron, que otros hicieron. No, pero yo solamente estaba pasando por aquí y luego creíste. Querido, esa es la vida, esa es la vida. Pero el asunto es cómo yo respondo ante eso. ¿Será que estaremos mejor si nos amargamos más en medio de la situación? Hay una expresión que dice, hay gente que yo escuché en Cali que decía: mío, se enojó. Bueno, le va a tocar doble trabajo: enojarse y volverse a contentar. ¿Ya? Porque realmente el amargarse que puede resolver. El quejarse será que resuelve el asunto. Tú tienes una elección ante la situación. Tú eliges cómo respondes ante la situación. Mira, lo más sencillo, yo les dije a ustedes que yo estaba pasando una vez una crisis económica y lo único que había para comer era una jarra de jugo de tomate de árbol que me había hecho. Eso era lo único que había en la casa. Terminé, lo vacié, lavé la licuadora y cuando volteo con la licuadora, adivinen qué pasó. Le di un golpe a la jarra y eso, ¡ah! Ya se fue. Y yo cuando vi esa jarra en tirada, se me cuidado. En estos casos, lo único que uno puede hacer es reírse. ¿Cómo yo respondo ante lo que está pasando? ¿Ya? Mira, lo que te sucede a ti no es ni remotamente tan importante como lo que sucede dentro de ti. Mira, el mundo de alrededor puede estar cayéndose a pedazos, pero si la paz de Dios está en ti, tú estás tranquilo. Hay salmos que tú te encuentras que dicen que el justo no le teme a las malas noticias, porque su corazón está ¿qué? Confiado en el Señor. Oiga, se presentó esto tremendo, dio duro. Yo me dispongo a confiar en ti en medio de esta prueba. No sé qué estás haciendo, no sé qué está pasando. Decido confiar en ti. ¿Ya? Así que lo que te sucede a ti no es ni remotamente tan importante como lo que sucede dentro de ti. ¿Por qué? Porque lo que sucede dentro de ti está destinado para la eternidad, pero todo esto afuera es perecedero, no es eterno. Y todo se centra en tu carácter, porque tu carácter es lo único que te vas a llevar a la eternidad. No esto, todo va a ser desechado. Así que ¿cómo tendrás que responder cuando enfrentes las dificultades? Mire, la historia de Pablo, ahí mismo en Hechos 27 nos enseña tres cosas de la forma en cómo nosotros tenemos que responder ante las dificultades. Y nosotros deberíamos hacerlo cuando nos encontremos en medio de ellas, porque estas no van a dejar de surgir. Realmente estas no van a dejar de surgir. Así que estas son las tres cosas que tú debes hacer cuando te encuentres en dificultades. Primera,
¿Qué hacer en medio de las tormentas de la vida? Primero, no te dejes llevar. Llega la situación, se mete el estrés, se meten emociones de tristeza, el estrés, las preocupaciones. ¿Por qué tú te dejas llevar? Te dejas llevar por eso. Y en Hechos, capítulo 27, versículo 15, dice que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que, ¿qué hicieron? Se dieron por vencidos y se dejaron, ¿qué? Llevar por la tormenta. Y normalmente eso es lo que pasa cuando llegan los problemas. Llegan los problemas y la gente se deja llevar de ellos. Y terminan cayendo en un estrés, en unas emociones de tristeza profunda, al punto de querer morirse. Yo para qué nací, yo para qué. Hay gente que hasta expresa eso cuando está en una situación. Y el barco estaba en medio del mar Mediterráneo, los marineros sabían, mira, y si tú lees el texto, ellos ni habían visto el sol, ellos no sabían ni qué hora era. Yo no sabía si estaban al mediodía, la tormenta era tan pesada que todo era oscuridad. Yo no sabía si era de día, si era de noche, no sabía. Y ellos se dejaron llevar. Mira, ellos llevaban, dice la palabra, que ellos llevaban 14 días sin ver ni el sol ni las estrellas. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la tormenta. Así que ellos estaban navegando por la tormenta. ¿Ya? Así que ellos renunciaron a la esperanza de alcanzar el destino. Y solo se dejaron llevar. Y eso es lo que le sucede a mucha gente cuando pierde de vista el objetivo. Se deja llevar. Se deja llevar. Y el propósito se va perdiendo, el sueño para su vida se va perdiendo. ¿Por qué? Porque se dejan llevar a la deriva en la incertidumbre. Y solo se dejan llevar por la corriente. Y saben que y eso no solamente se le dice dejarse llevar, eso es que también se le dice ir en punto muerto. O sea, tú dejas que yo no voy a hacer nada. Y el asunto es que cuando el problema de con ir en punto muerto es que tú solo tomas velocidad cuando vas en picada. Te hunde más. Así que no pierdas de vista el sueño que Dios tiene para ti. O el anhelo que Dios ha puesto en tu corazón. Mantente enfocado en la meta, en lo que Dios te está enseñando, y recuerda que Él no va a permitir que tú sigas ese sueño tú solo. Él está contigo. Así que no lo pierdas de vista Él también. Segundo, ¿qué haces en medio de esas dificultades, en esas tormentas? No aligeres la carga. ¿Sabes cuánta gente se mete en problemas? Hay gente que se mete en más problemas cuando llegan los problemas. En Hechos 27, versículo 18, dice que la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Mira, el viento y las olas azotaban fuertemente el barco de la tripulación. Y ellos comenzaron a arrojar todo por la borda. Lo primero con lo que se decían fue la carga, la mercancía. Después cogieron los equipos del barco y los empezaron a tirar. Y finalmente cogieron la comida también. O sea, desecharon todas las cosas que ellos necesitaban. Las desecharon. ¿Ya? Y esto los hizo menguar bastante. Y esta es una reacción común que la gente tiene ante la dificultad. La gente en una deuda, en un problema de deuda, se mete en una deuda. No. Una locura eso. Me meto en una deuda y muy presto para pagar la deuda. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y yo te lo digo porque a mí me pasó, mira, yo no presto plata para que alguien pague deuda. Y menos si es modo así. Está pagando tarifa. Lo que me pasó. Un compañero pastor
al Señor que le alquilaba mucho a él. Y los 50 eran para pagarle la tarifa del tiempo. Yo dije, en mi corazón, yo dije, se perdieron esos 50. ¿Y por qué? Porque al día siguiente le toca pagar la tarifa de los 50,000 pesos en más y la mía. Y si no puede con una, ahora vamos a poder con la mía. Y se metió esa plata. Y créeme, hasta el son de hoy, no volví a esa. Prefirió evitarme, prefirió no hablarme y prefirió irse. Mire, a veces eso es lo que pasa con las dificultades. La gente pasa por dificultades y se mete en más problemas por esa dificultad. Y cuando surge la presión y el estrés, porque mi hermano, lo que es el estrés es insoportable. El estrés es insoportable. Y nosotros comenzamos a soltar cosas. Te metiste en una deuda y al momentico te ven saliendo de tu casa con el televisor de 55 pulgadas para llevarlo al empeñadero. ¿Por qué? Porque empiezas a soltar cosas. Venden la voz, qué locura. Esa es la verdad. Que yo ahorita entre el gremio de los motos así. Vendo mi moto para pagar una deuda y pedirle y manejar una con tarifa. Yo decía eso. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es que no, yo decía, pero no me cuadra la toca ya una señora Rodrigo que me explique esa matemática porque a mí no me cuadra. Y es así, no dice, pero ¿cómo sucede eso? ¿Y qué pasó aquí? Algunos marineros empezaron a botar todo y decimos, me rindo, ya no puedo luchar más, vendamos, renunciemos, vamos a vender esto y mudémonos de la isla. Hay gente que hace eso y se van creyendo que por allá les va a ir mejor y terminan regresando con una mano adelante y una atrás a empezar de cero. Así yo he visto gente, no vendí mi casa para irme para allá, se van y ahora están acá, así como mototaxi. Qué locura. Así que nosotros tenemos que comprometernos, mis queridos hermanos, no dejarnos llevar, no soltar la carga, sino pedirle, Señor, dame sabiduría a Dios. ¿Cómo salimos de esta? Ayúdame, muéstrame, direccióname. Y algunos marineros, mis queridos hermanos, cuando tú lees ese relato, muchos de ellos hasta querían tirarse al mar y irse por su propia cuenta. Imagínate, una tormenta, tira brazos, bañado en alta mar para ir a donde. No veían estrellas, no veían sol, no había islas cerca. ¿Para dónde iban a nadar ellos? Y muchos de ellos quisieron tirarse a la deriva. Pero Pablo los evitó que hicieran eso. Pero Pablo les dijo al oficial y al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden ¿qué? ¿Por qué? Porque estaban pensando en todos tirarse. Y Pablo le dijo, no, si se tiran se mueren, pero si se quedan aquí, van a estar a salvo. Así que los marineros hasta cortaron los botes salvavidas, los cortaron y los dejaron que se perdieran. Yo no sé si tú has estado en una situación así, te sientes acorralado, no tienes para dónde ir, y empiezas a soltar, a meterte por aquí, y te das cuenta que estás tomando malas decisiones para solucionar una situación, te estás hundiendo más, te estás dejando llevar, y eso hasta puede cambiarte a ti. Yo he escuchado a mucha gente últimamente decir, a este mundo lo que lo está haciendo hacer uno es más malo. Y yo les he dicho, pero eso es tu decisión. Si tú te dejas dominar por eso, tú eres el que decide. Sigamos. Tercera forma de reaccionar ante las tormentas de la vida, y es que no desesperes. Mira, el apóstol Pablo en la tripulación habían estado en
14 días y ellos no sabían para dónde iban. En Hechos capítulo 27, versículo 20, dice que la gran tempestad surgió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió ¿qué? Ellos no sabían para dónde iban. Las fuerzas estaban gastadas, habían sido sacudidas, habían echado todo por la borda, sus equipos, la comida, y finalmente perdieron la esperanza. Ellos dijeron, bueno, de aquí esto no, nadie nos va a sacar. Pero se les había olvidado algo, que incluso en medio de las tormentas, Dios siempre tiene el control. Por muy complicada que sea la tormenta, Dios está en control, está allí. Y Él no los había abandonado y tampoco nos ha abandonado a nosotros. Así que no desesperes. Quizás no sientas la presencia de Dios en ese momento que estás pasando, pero Él está contigo. Porque más vale su promesa que lo que tú puedas sentir. Y si Él dijo que Él va a estar contigo, que no te va a dejar, no te va a abandonar, hey, tú tienes que confiar en que Él está contigo. Así que quizás no sientas que Él está ahí hoy, pero yo como que no siento a Dios. Hermano, Él está ahí para ayudarte a atravesar esa situación. ¿Ya? Tú te estás poniendo a prueba para ver qué tanto confiar. Y ante todas las dificultades que enfrentó el apóstol Pablo, él siempre tuvo una perspectiva correcta ante la situación. Y la esperanza siempre es lo último que se pierde. Eso es una frase popular, ¿sí o no? Pero hay gente que lastimosamente la pierde de verdad. ¿No? Lo que dice el apóstol. Dice, es por esto que nunca nos damos ¿qué? Por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? Pequeñas y no duran mucho tiempo. Y eso tú tienes que tener claridad de eso. Las tormentas son pasajeras. No existe un huracán que se haya quedado en un solo lugar. Todas pasan, todos siguen. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará ¿qué? Para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades. Después de todo lo que el apóstol Pablo vivió y sufrió, todo lo que pasó él tenía una perspectiva diferente de la gloria de Dios ante las situaciones que estaba pensando. Él veía que eso eran pequeñeces comparado a lo que Dios tenía preparado, o lo que Dios iba a hacer. Así que él sabía que los problemas no iban a perdurar, sino que eran pasajeros. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Mira, esa es la forma en como mucha gente responde ante las dificultades de la vida, ante las tormentas de la vida. Cosas que nosotros no debemos hacer. No te dejes llevar, no aligeres la carga y no te desesperes. Y entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Te voy a dar 3 respuestas y terminamos con eso. ¿Qué es lo que debes hacer cuando estés en medio de la tormenta? Confiesa tu parte. Mira, recuerda que estábamos diciendo que parte de los problemas que suceden en nuestra vida los ocasionamos nosotros. Viene porque nosotros tomamos una mala decisión, hicimos algo y esto llegó a nuestra vida. Y si tú provocaste ese problema, admítelo. Acércate a Dios, yo estoy pasando por esto, por esta mala decisión. Admítelo. Deja de culpar a otras personas, porque normalmente la gente termina echándole la culpa a otros de las malas decisiones que ellos mismos toman. Deja de inventarte excusas de por qué, pero es que yo no te excuses, confiésalo, acéptalo, reconócelo. Y si tienes un problema, admítelo delante de Dios. Ya, a veces eres ligero en hablar, a veces eres ligero en actuar, admítelo. Me apresuré, no pensé la página, me apresuré. Admítelo, reconócelo, ¿ya? Y si tienes un problema con los gastos, porque eso pasa,
Hay una película que hace años yo me vi que Compradora Compulsiva. Qué lindo. Todo lo que salía a mirar esa gente se lo llevaba. Yo conocí una chica así que yo estaba en la gobernación de movilidad, conocí una chica así. Que ella decía que ella no sale al centro, porque si ella sale al centro a caminar, lo que ve se lo termina llevando. Y ella ha reconocido que tiene ese problema. ¿Ya? De que cada vez que va para el centro termina llevándose un poco de paquete de cosas que le agradan o le gustan todo eso. Y si tú tienes problemas con eso, hey, tengo problema con eso. Soy mal administrador, hey. Mira, Jesús dijo que si tú conoces la verdad, te hará libre. ¿Sí o no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero eso es solo la verdad que conozcas. ¿Ya? Es aquello que simula que no es un problema, porque hay gente que es así, pero te impide cumplir el sueño de Dios. Tú crees que esas actitudes tuyas no son un problema, pero si tú te pones a analizar, eso es lo que está impidiendo que el sueño de Dios se cumpla sobre ti. Esas malas actitudes. Así que, ¿tienes otra oportunidad? Confiésalo. La palabra del proverbio dice que los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesas y los abandonas, recibirás ¿qué? Entonces confiesa tu parte de tener problemas. Fuiste tú el que lo provocaste. Acepta la responsabilidad. Segundo, afróntala. Afróntale, póngale la cara a la situación. No huya. Porque si usted es el problema y usted huye, mire, ¿cuántos padres tienen intencionados por salvar a sus hijos porque su hijo cometió un crimen? Los sacan de la isla para guardarlos, para protegerlos. Y a los meses tú escuchas que los mataron allá. Que el problema no era el lugar, no era la isla. El problema era ellos, y si ellos se van a llevar su problema también encima. Y ellos van a seguir lo mismo allá. Y a veces hay padres que terminan metiéndose en un problema allá y los traen para acá. Y se dan cuenta que todavía la culebra está viva aquí. O sea, tú no puedes escapar de ti mismo, realmente. Y cuando tú estés enfrentando una tormenta, o sea, cuando llegue una tormenta en tu vida, enfréntala, ponle la cara. No huyas de ella, no intentes evadirla, no intentes esquivarla, no te vayas por los lados. Hey, en la cara, vamos a enfrentar esto como sea. Ya, porque tú nunca vas a resolver los problemas si los ignoras. Si tú no das los problemas, no los vas a resolver. Y Dios no te hará esquivar una tormenta. Mira, eso es lo tremendo de Dios. Dios no te hace esquivar la tormenta. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasen al otro lado, oiga, se les presentó una tormenta. Jesús sabía que porque a él le fracasó más fácil. Mira, hay una tormenta, rodeen el lago, vayan por el lado. No lo hizo. Los hizo atravesar el problema. ¿Ya? Así que lo que hace Dios no es que te da las estrategias para esquivar la tormenta, sino que te ayuda a atravesarla. Aunque pases por las aguas, estas no te van a ahogar, o sea que vas a pasar. Aunque pases por el fuego, eso quiere decir, vas a pasar, pero esto no te va a quemar. La llama no va a arder en ti, tranquilo que eso no te va a destruir. Pero yo voy a estar contigo. Así que tú nunca podrás reconocer un milagro hasta que empieces a reconocer tu imposibilidad. Y hasta que tú no le digas a Dios, no puedo, no vas a ver un milagro. No, yo no puedo, no se puede. Ahí es cuando Dios dice, ahora sí, habrá algo imposible para mí. Así que Dios nunca te dijo que sería fácil, pero Él sí prometió estar contigo. Y te promete que lo vas a lograr si estás agarrado de la mano de Dios. Así que afronta tu conflicto, sea tu conflicto de salud, económico, tus relaciones personales.
Afronta el conflicto en tu trabajo, afrontalo. ¿Ya? No te vayas por los laterales. Porque si te vas por los laterales te puedes volcar. Puede ser peor. Y 3, reclama una promesa. Mira, hay gente que dice que la Biblia tiene como 3.500 promesas. Y yo digo que no. Yo digo que la Biblia tiene más de 7.000 promesas. Yo digo, ellos lo que están diciendo es que ellos están diciendo que hay 3.500 versículos que contienen promesas. Pero a veces en un mismo versículo puedes encontrar hasta 3 promesas. Y no todas las promesas son positivas. En el mundo tendréis aflicción. Ahí hay una promesa. Y si lo leemos en la versión que lo leímos ahorita, que dice, en el mundo pasarán por muchas pruebas. Ahí hay una, pruebas. Y dice, y tristeza. Ahí está la segunda. Prueba y tristeza. Ahí hay 2. Pero anímense, dice el versículo. Tengan ánimo. Yo he vencido el mundo. O sea, ahí está la promesa de victoria que tenemos ante la prueba y la tristeza que puedan venir. Pero ahí están. Reclaman la promesa. Las promesas están ahí para. La palabra dice que en Cristo todas las promesas son sí. Y en Él. Así que cuando tú enfrentas un problema, busca una promesa. En la Biblia, vuelvo y te digo, hay más de 7.000 promesas que puedes reclamar cuando estés atravesando por momentos difíciles. Y tú puedes vencer el desánimo, aferrándote a la promesa y a la esperanza que hay dentro de esas promesas. Ya, porque aunque todo parezca salir mal, Dios en sus promesas dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y el pastor Billy Graham, en una predicación, y eso suena esa expresión de él, y él dice, no se preocupen, ya yo leí toda mi Biblia, y mi Biblia me dice que todo terminará bien. Y es así, todo terminará bien. Así que en medio de la tormenta, todos estaban preocupados, menos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba preocupado, porque el apóstol Pablo estaba consciente de que Dios le había dado una promesa y él tenía confianza en Dios, no en el barco, no en su tripulación, no en el capitán, era en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, vas a ir a Roma a compadecer con el César. Así que era ilógico que se pusiera a pensar en medio de esa tormenta que iba a perecer. Pero si Dios dijo que yo iba a ir allá, iba a llegar allá. ¿Ya? Dios no le dijo al apóstol Pablo que el barco no se iba a hundir. No, él le dijo, tú vas a llegar allá, ese es tu destino. Y yo te voy a llevar a tu destino. Él no te dijo si se iba a pinchar la moto en el camino. No te dijo si van a aparecer baches económicos. No te dijo eso. Te dijo, te voy a llevar a un destino. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero te va a llevar. Y si él prometió de llevarte a un destino, a un sueño, hey, cree, confía. Se levantó un problema, se levantó una situación, se levantó esto. No, Él sabe cómo te lleva. Él sabe cómo te lleva a ese lugar. Pero de que te va a llevar, te va a llevar. Y el apóstol Pablo le dice a los de la tripulación, así que anímense, pues que le crean a Dios y sucederá tal como Él dijo. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? No te preocupes por la tormenta, nadie va a perder la vida. Imagínense. Pablo dijo, yo le creo a Dios. Solo Pablo sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Y Dios no había dicho que el barco no iba a naufragar, al contrario, le dijo que ese barco se iba a partir, pero de que no se preocupara que nadie iba a perecer, que no iban a haber pérdidas humanas. Y todo se iba a perder menos las personas que iban. Y quizás tú estés atravesando por una tormenta, estés en un barco que está a punto de naufragar, a punto de reventarse. ¿Ya? Puedes perder tu casa, puedes perder
pasar, lo ibas a lograr. Ibas a vencer. Ibas a llegar. Y quizás, mi querido hermano, te vas a bracear hacia la orilla como ellos lo hicieron para llegar a la costa una vez que el barco se reventó contra las rocas, pero lo vas a lograr. Y ninguno de nosotros, mis queridos hermanos, tiene una vida completamente plena. ¿Quién tiene una vida completamente plena? Todos somos personas quebrantadas y quizás tú tengas un corazón roto, tengas un hogar quebrantado, quizás estás en la lista roja de los que te recorte personal. Pero si te aferras a lo que Dios ha prometido, por la lograr. Así que para concluir, confía. Posiblemente hay posiblemente sea así. Hay una tormenta amenazando tu barco. Sientes que las olas de esa tormenta están golpeando duro a tu barco. Y te sientes como que el barco se va a hundir, está entrándole mucha agua a tu barco. Pareciera como que se va a quebrar ese barco en el que está montado. Sientes como que las dificultades se aumentan en vez de menguar. No ves estrellas, no ves sol, no ves señales. Pero Dios dice, no te rindas. Y en la fase de la dificultad es cuando uno alza la mirada a Dios. Y no sientas miedo. O sea, trata de que no te dé ansiedad, no te dejes llevar por las malos consejos de los demás, no eches todo por la borda, no renuncies a tus valores, ni a las relaciones que tú sabes que son importantes también. Ya no te deshagas de tus convicciones, no te desesperes y sobre todo no te sueltes de la mano de Dios. Porque la palabra me enseña y me dice que Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. El que ha prometido nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar. Así que no te dejes llevar, no eches todo por la borda, no te desesperes y nunca jamás pierdas la esperanza, porque el propósito de Dios es más grande que tus problemas. Amén. Vámonos de pie, vamos a orar. Padre, dame fortaleza, Dios, dame fuerza, Dios. Cierra tus ojos y piensa un momento en Dios, piensa un momento en el Señor. Realmente Dios sabe por lo que estás pasando y no está de más que se lo comuniques. No está de más de que le digas a Dios, Señor, estoy pasando por esta situación complicada. Pero también exprésale que tu confianza está plenamente en lo que Él puede hacer a través de esas circunstancias. Él no dijo que sería fácil, pero Él dijo que estaría contigo. Y que las pruebas de la vida no destruirán tu vida, sino que al contrario, te fortalecerán, harán que tu carácter sea más como su Hijo Jesucristo. Entrégale tu vida a Dios. Dile, Señor, hoy quiero recapitular contigo. Estoy atravesando por esta tormenta, Señor. Quiero recapitular mi confianza contigo, mi fe la pongo en ti. Que tú puedes hacer mucho más de lo que yo puedo imaginar, incluso pensar. Por el poder de tu Espíritu Santo que actúa en nosotros. Puedo confiar en ti. Eres nuestro protector. Nos ayudas, nos das valor.
y por eso podemos confiar en ti, Dios. Nuestra vida está en tus manos. Todo lo que somos está en tus manos. Y como hoy lo cantamos, Señor, cuando te adoramos, tú cuidas de nosotros. Tú cuidas de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a esa fe, a esa certeza de que tú estás al control de todas las situaciones. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti. Y por eso te damos nuestra vida y bendigamos nuestro corazón. Padre, gracias. La gloria para ti. En el nombre de Jesús.